En una tarde soleada, la luz se filtraba por las ventanas del cuarto de Leticia, creando un juego de sombras y destellos que danzaban sobre las paredes. El ambiente, a pesar de estar iluminado, cargaba un peso casi palpable. Jimena, la hijastra de Leticia, sentía que algo estaba mal. Desde que su madrastra se casó con su padre, Carlos, había un aire de secreto que envolvía la casa, como una nube oscura a punto de soltar su tormenta. Decidida a organizar el cuarto de Leticia, Jimena comenzó a mover unas cajas de zapatos que estaban apiladas en un rincón. El aroma de la madera pulida se mezclaba con el fresco olor del sol. Al hacerlo, notó que un rincón de la alfombra estaba levemente levantado. Curiosa, se agachó para investigar y con un impulso de valentía, tiró de la alfombra hacia un lado. Allí, escondido, había un diario de cuero desgastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Su corazón se aceleró. Una mezcla de emoción y temor la invadió. ¿Qué podría haber en su interior? Dudando un momento, Jimena posó sus manos temblorosas sobre la tapa del diario. La curiosidad venció la hesitación y se sentó en el suelo, abriéndolo con cuidado. La caligrafía era elegante, pero el trazo apresurado indicaba un desespero contenido. A medida que sus ojos recorrían las palabras, la historia de la vida de Leticia comenzaba a desplegarse ante ella. Hoy, una vez más, me pregunto si tomé la decisión correcta. Alejandro me ama, pero ¿qué es lo que realmente es? Jimena leyó en voz baja. La angustia en las palabras de Leticia hizo que su corazón se apretara. ¿Qué piensan los demás de él? ¿Qué sé sobre su pasado? Él dice que me necesita, pero ¿y si está involucrado en algo peligroso? ¿Quién es Alejandro?, murmuró Jimena para sí misma. Su mente hervía de preguntas. La joven sentía que estaba ante un misterio que podría cambiarlo todo. A cada página que pasaba, el fascinante temor se entrelazaba. El diario hablaba de encuentros secretos, de un amor clandestino que parecía estar escondido de todos, incluso de Carlos, su padre. No puedo seguir así. Si algo sucede, será mi culpa. La frase saltó de las páginas y hizo que Jimena se detuviera. ¿Qué temía Leticia? Decidida, Jimena tomó la determinación de confrontar a Leticia. Con el diario en manos, se levantó y se dirigió a la cocina, donde su madrastra estaba preparando la cena. El olor de los condimentos invadía el aire, pero Jimena estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas se dio cuenta. Al entrar, Leticia se volvió, con una sonrisa en el rostro, pero al notar la expresión seria de la joven, su rostro se suavizó. «Hola, Jimena, ¿algo pasó? ¿Te ves preocupada?», dijo Leticia con un tono de preocupación en su voz. «Yo encontré algo en tu cuarto», respondió Jimena dudando. Su voz temblaba un poco, pero sabía que debía ser firme. «Un diario. Y habla sobre Alejandro. ¿Quién es él, Leticia? ¿Qué escondes de mí?». Leticia se congeló por un instante. El cuchillo que sostenía resbaló de sus manos hacia la tabla de cortar. La tensión era palpable. «Jimena, eso no es algo de lo que debas preocuparte. El pasado es pasado. Necesitamos mirar hacia el futuro», dijo Leticia, intentando desviar la conversación. «No puedo simplemente ignorar. Siempre has tenido algo que esconder y quiero saber la verdad. ¿Por qué no me cuentas?», insistió Jimena, su voz aumentando en intensidad. El ambiente en la cocina había cambiado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. «Porque no entenderías. Es mejor así», respondió Leticia, la expresión ahora más dura. «Eres muy joven para saber sobre estas cosas». Jimena sintió una ola de frustración, pero también un atisbo de miedo. ¿Qué más podría estar escondiendo Leticia? El diario estaba lleno de preguntas sin respuestas, y la joven comprendió que aquella conversación era solo el inicio de un camino que no podría evitar.
Entonces prefieres vivir en mentiras, Jimena replicó, la indignación creciendo. ¿Cómo puedo confiar en ti si no me cuentas la verdad? Leticia respiró hondo, intentando mantener la calma. Jimena, lo que hice en el pasado fue para proteger a todos. No puedes simplemente abrir heridas que ya estaban cicatrizadas. Pero esas heridas todavía están abiertas, y si no cuentas la verdad, podrían volverse aún más peligrosas. La frustración estaba estampada en el rostro de Jimena, y la tensión entre ellas era tan intensa que parecía que podría estallar en cualquier momento. «No voy a discutir esto contigo», dijo Leticia, dándose la vuelta hacia el fregadero, el agua escurriéndose entre sus manos, mientras Jimena se quedaba allí, sintiendo que el peso de la verdad estaba a punto de desmoronarse sobre sus cabezas. La tormenta rugía afuera, el viento azotando los árboles y la lluvia golpeando las ventanas como un tambor nervioso. Jimena estaba inquieta, su corazón latiendo a un ritmo frenético mientras se preparaba para el enfrentamiento final con Leticia. Miguel, a su lado, sostenía una carpeta repleta de documentos y anotaciones que habían recopilado durante semanas de investigación. La tensión en el aire era palpable, casi como si el propio ambiente estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, su voz baja, casi un susurro. Jimena solo asintió, tragándose el nudo en la garganta. El miedo y la determinación luchaban dentro de ella. Había tanto en juego. Con una mirada resuelta, Jimena se acercó a la puerta de la sala, donde estaba Leticia, aparentemente tranquila, pero Jimena sabía que detrás de esa fachada había una tormenta de emociones. Respiró hondo y abrió la puerta, entrando en la sala con Miguel justo detrás. «Necesitamos hablar, Leticia», comenzó Jimena, su voz firme, aunque un poco temblorosa. Leticia levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida, pero pronto su mirada se endureció. «¿Sobre qué, querida?», respondió la madrastra con un tono casual, pero Jimena podía sentir cómo la tensión en la sala crecía. «Sobre Alejandro», dijo Jimena, su corazón disparándose. Sabemos lo que pasó y lo que escondiste». Miguel, a su lado, abrió la carpeta y levantó una foto antigua de Alejandro. «Tenemos pruebas, Leticia». Los ojos de Leticia se agrandaron y por un breve momento Jimena vio un frío miedo cruzar el rostro de la mujer. «No saben de qué están hablando», dijo Leticia intentando mantener la calma, pero su voz temblaba levemente. «Sé que Alejandro no era solo un criminal. Fue forzado a desaparecer, ¿verdad?», Jimena insistió, elevando un poco más su tono. «Lo dejaste por miedo. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó?». Leticia se levantó abruptamente, su mirada transformándose en una mezcla de ira y desesperación. «¿Cómo te atreves a confrontarme así, Jimena? No sabes nada de lo que sucedió». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe y todos se volvieron sorprendidos. Un hombre alto y envuelto en una capa oscura entró, sus ojos fijos en Leticia. El corazón de Jimena se detuvo por un instante. Era Alejandro. «Creo que ellos saben más de lo que imaginas, Leticia», dijo él, su voz baja y controlada, pero llena de una tensión palpable. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», exclamó Leticia, su rostro pálido. Jimena y Miguel quedaron paralizados. La revelación los golpeó como un puñetazo en el estómago. «Regresé porque necesitaba entender la verdad», dijo Alejandro, mirando directamente a Jimena y Miguel. «Y porque no podía permitir que tú, Leticia, fueras acusada de lo que no hiciste». «Pero estabas muerto», dijo Jimena, su mente girando en confusión. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué desapareciste?». «Me vi obligado a desaparecer para protegerte, Leticia. Había personas peligrosas involucradas y no quería que tú y Carlos se convirtieran en objetivos», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción.
No soy el villano que todos piensan que soy. Jimena miró de Alejandro a Leticia, tratando de juntar las piezas. Entonces tú ¿no tuviste nada que ver con su desaparición? Leticia finalmente dejó caer la máscara de control. No, Jimena, lo amaba, pero había cosas que no podía contar. Él estaba involucrado en algo mucho más grande que nosotros dos. Lo dejé por miedo, pero nunca lo abandoné de corazón. Alejandro dio un paso adelante, su expresión sombría. La verdad es que el verdadero crimen fue cometido por alguien que nunca sospecharon, alguien que se esconde en las sombras manipulándonos a todos. Jimena sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos proteger a nuestra familia? Necesitamos unirnos, dijo Alejandro, su voz firme. Necesitamos encontrar la verdad y exponer a quien realmente está detrás de esto. Si nos mantenemos separados, ellos ganarán. Jimena miró a Miguel, que parecía tan preocupado como ella. Tenemos que proteger a Carlos y Leticia. Si Alejandro realmente está cerca, esto puede convertirse en una pesadilla. Estoy de acuerdo, respondió Miguel, la determinación en su mirada. Necesitamos descubrir qué más podemos hacer antes de que sea demasiado tarde. Con la mente llena de nueva información y un futuro incierto por delante, Jimena sintió que la verdad podría no solo cambiar su vida, sino también la de su familia para siempre. La tormenta afuera parecía haber disminuido, como si el universo estuviera esperando por ellos. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Jimena sabía que, independientemente de lo que sucediera, su vida nunca sería la misma. La sala estaba envuelta en un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido de la lluvia cayendo afuera. La luz suave de la lámpara iluminaba los rostros preocupados de Jimena y Miguel, mientras Leticia, con los ojos muy abiertos, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro, de pie, emanaba un aura de misterio y peligro, y su presencia parecía crear un clima aún más cargado. «No deberías estar aquí», dijo Leticia, su voz temblando levemente mientras intentaba mantener la compostura. Se volvió hacia Jimena y Miguel, con una mezcla de miedo y rabia en su mirada. «¿Cómo te atreves a traer a Alejandro a casa? No sabes lo que él hizo». «No, Leticia, ¿qué hiciste tú?», replicó Jimena, la frustración desbordando. «Escondiste la verdad de mí durante tanto tiempo, y ahora él está aquí, y tú intentas revertir la situación». Alejandro dio un paso adelante, su presencia imponente, haciendo que Leticia retrocediera un poco. «No soy un criminal, Leticia. Me vi obligado a desaparecer. Sabes que la verdad es mucho más complicada que eso». Su voz era calma, pero había una intensidad que hizo que Jimena sintiera un escalofrío en la espalda. «¿Complicada? ¿Para ti o para mí?», respondió Leticia, elevando un poco su tono. «No tienes idea del terror que causaste cuando decidiste alejarte. Tuve que lidiar con todo sola, y tú simplemente desapareciste». Jimena observaba el intercambio de palabras entre ellos, sintiendo que estaba en un campo de batalla emocional. «Esperen, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Qué ocurrió realmente esa noche en que desapareciste?», preguntó Jimena, con el corazón acelerado por la expectativa. Alejandro miró a Leticia, una mezcla de tristeza y comprensión en su mirada. «Había personas que querían hacerme daño. Me involucré en cosas que no debía, y cuando me di cuenta de que tú corrías peligro, decidí que lo mejor era desaparecer». Leticia sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero no me contaste. Estuve desesperada, pensando que te había perdido para siempre. ¿Y ahora vuelves, después de todos estos años?» «Regresé porque necesitaba entender lo que realmente sucedió. No podía dejar que vivieras con ese peso», explicó Alejandro, su voz suave pero firme.
Y ahora, más que nunca, necesitamos trabajar juntos. Si alguien aún está detrás de mí, esa persona puede quererte a ti también. Jimena sintió el peso de las palabras de Alejandro. Entonces, todo esto puede ser más peligroso de lo que pensábamos. Debemos unirnos para enfrentar esto. No podemos dejar que nuestros miedos nos separen, dijo, mirándolos a ambos. Leticia, aún en estado de shock, finalmente se volvió hacia Jimena. Pero no entiendes, Jimena. La única razón por la que no conté la verdad es porque quería protegerte a ti y a tu padre. Pensé que, si lo sabías, estarías en peligro. Pero ahora, con todo lo que hemos descubierto, necesitas confiar en mí, respondió Jimena, la determinación creciendo dentro de ella. Necesitamos enfrentar el pasado y descubrir quién está realmente detrás de esto. Alejandro asintió, su expresión decidida. Exactamente. No dejemos que el miedo nos paralice. Juntos podemos descubrir la verdad y, si es necesario, confrontar a aquellos que aún están involucrados. Confrontarlos. ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó Leticia, su voz cargada de desconfianza. ¿Realmente crees que puedes volver y pensar que todo estará bien? No, no será fácil. Pero necesitamos prepararnos. Debemos descubrir quiénes son los verdaderos enemigos y qué más saben, respondió Alejandro, su voz sólida. Y para eso necesito tu ayuda, Leticia. La mirada de Leticia se suavizó un poco, pero la duda aún estaba presente. ¿Y si eso significa poner a Carlos en peligro? No puedo dejar que se haga daño por mi pasado. No estamos aquí para culparte, Leticia. Estamos aquí para enfrentar esto juntos, dijo Jimena, colocando su mano en el brazo de Leticia en un gesto de apoyo. Si no lo hacemos ahora, viviremos con el peso de los secretos para siempre. La lluvia seguía golpeando las ventanas y el clima en la sala parecía cambiar lentamente. La tensión aún estaba allí, pero había un nuevo sentido de propósito en el aire. Alejandro, Leticia y Jimena se encontraban ante una encrucijada, y la elección que hicieran podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Leticia, su voz más suave ahora, como si estuviera considerando la posibilidad de un nuevo comienzo. «Necesitamos investigar, descubrir qué realmente pasó con Alejandro y quién está detrás de esto. Podemos comenzar en la ciudad, hablar con quienes conocían a Alejandro», sugirió Jimena, sintiendo la urgencia de la situación. «Yo puedo ayudar», intervino Miguel, su mirada determinada. «No dejaremos que el miedo nos detenga. Tengo algunas fuentes que pueden ayudarnos a descubrir más sobre este pasado». «Esto puede ser arriesgado», dijo Leticia, pero había una nueva luz en sus ojos. «Pero voy con ustedes. No me quedaré fuera esta vez». Alejandro sonrió, una sonrisa que parecía cargar la esperanza de un futuro más seguro. «Entonces vamos. Juntos podemos enfrentar lo que venga». Con esta decisión, el trío se preparó para la jornada que les esperaba. La tormenta afuera aún rugía, pero ahora tenían un propósito. La verdad estaba finalmente al alcance de sus manos, y juntos se aventurarían a desentrañar los misterios que rodeaban el pasado, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La tormenta rugía afuera, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas resonaba como un tambor nervioso en la casa de Jimena. Ella estaba sentada a la mesa de la sala, con las manos temblorosas, mientras Miguel, a su lado, sostenía una carpeta repleta de documentos y anotaciones que habían recopilado durante semanas de investigación. La tensión en el aire era palpable, casi como si el propio ambiente estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. «Necesitamos contárselo a tu padre, Jimena. Él necesita saber lo que descubrimos», dijo Miguel, su mirada fija en la amiga, tratando de transmitir confianza. «Lo sé, pero ¿y si no nos cree?
¿Y si todo esto se vuelve contra nosotros? El miedo estaba estampado en el rostro de Jimena, que miraba por la ventana, observando las gotas de lluvia escurrirse. Oía la voz de Leticia en la cocina, preparando la cena como si nada estuviera sucediendo. Él necesita saber. No podemos dejar que Leticia siga ocultando todo esto. Si Alejandro realmente está cerca, puede ser peligroso para todos, insistió Miguel, su tono firme y decidido. Jimena respiró profundo, sabiendo que tenía razón, pero el peso de la situación era abrumador. Con un gesto decidido, se levantó y los dos salieron de la sala. Al entrar en la cocina, un olor fuerte de especias invadió el aire. Leticia estaba de espaldas, revolviendo una olla en la estufa. Jimena tragó en seco, su corazón disparándose. «¡Papá!», gritó, llamando a Carlos, que estaba en el sofá de la sala, viendo televisión. Carlos entró en la cocina sorprendido. «¿Qué está pasando, chicas?», las miró, dándose cuenta de que algo estaba mal. «Necesitamos hablar contigo, es urgente», dijo Jimena, su voz temblando. Leticia se dio la vuelta, la sonrisa en su rostro desvaneciéndose. «¿Qué hay de tan urgente, Jimena? ¿No puede esperar hasta la cena?». Su pregunta estaba cargada de desdén. «No, no puede esperar. Es sobre Leticia, sobre Alejandro, sobre todo esto», respondió Jimena gesticulando, la frustración desbordando. Carlos frunció el ceño, preocupado. «Jimena, cálmate. ¿Qué quieres decir sobre Leticia?». «Leí su diario, papá, y descubrí que Alejandro desapareció por su culpa. Él estaba involucrado en algo peligroso y ahora puede estar de vuelta». La revelación salió como un torrente, y Leticia se volvió inmediatamente defensiva. «No sabes de lo que hablas, Jimena. Esto es solo una historia antigua. Alejandro fue un error del pasado», disparó Leticia, su tono tornándose más agresivo. «No puedes simplemente salir esparciendo mentiras». «¿Mentiras? No estoy mintiendo. Miguel y yo encontramos pruebas, encontramos personas que conocían a Alejandro. Él puede estar vivo y volver en cualquier momento». El desespero en la voz de Jimena era palpable. Carlos, confundido y angustiado, miró de una a otra. «¿Qué encontraron? ¿Qué tienen en contra de Leticia?». Intentaba entender, pero la tensión en el aire era densa. «No estoy en contra de ella, papá. Solo quiero saber la verdad, y tú necesitas escuchar lo que tenemos que decir», intervino Miguel, tratando de apaciguar la situación. Pero Leticia no estaba dispuesta a ceder. «No sabes lo que estás haciendo, Jimena. Estás poniendo a todos en riesgo. Alejandro era un hombre peligroso, y yo lo dejé para proteger a nuestra familia». La ira transparecía en cada palabra que Leticia pronunciaba. Carlos miró a Leticia, confundido. «¿Pero por qué nunca me contaste sobre esto? ¿Qué más estás ocultando?». La frustración en su voz era evidente. «Porque no era tu preocupación. Hice lo que era correcto. ¿Y ahora tú crees en tu hija y no en mí?». Leticia estaba casi gritando, su voz resonando por la cocina. «Solo quiero entender. Te amo, pero esto es demasiado para mí». Carlos rebatía, la presión aumentando cada segundo. Jimena sentía que la situación se estaba desenfrenando rápidamente. Al escuchar la discusión entre sus padres, su corazón se rompía. «Papá, por favor, solo escucha la verdad. Si dejamos esto de lado, podemos perderlo todo», imploró ella, la voz casi un susurro. Leticia miró a Jimena con una mirada llena de rabia y miedo. «No sabes lo que estás haciendo, Jimena. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas». La sala quedó en silencio. Lo único que se oía era la tormenta del lado de afuera. El futuro de la familia estaba a punto de ser decidido, y Jimena sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El clima era de tensión extrema, y cada uno de ellos parecía estar al borde de un abismo, listos para dar un paso que podría cambiarlo todo. «Necesitamos un plan»,
dijo finalmente Miguel, mirando a Jimena, tratando de aportar algo de lógica a la situación. Si Alejandro realmente está de vuelta, no podemos quedarnos aquí parados. Necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Leticia, su tono ahora más cauteloso, como si el peso de las palabras de Miguel la hiciera reconsiderar. ¿Realmente crees que él querrá hacernos daño? No sé qué pensar, pero no podemos correr el riesgo, respondió Jimena, su mirada fija en Leticia. La única manera de mantenernos seguros es enfrentando esto juntos y descubriendo la verdad. Carlos, dándose cuenta de la seriedad de la situación, respiró profundo y dijo: «Entonces, ¿qué haremos? Necesitamos más información. Necesitamos entender qué realmente ocurrió y, si es necesario, confrontar a Alejandro». «¿Confrontarlo? ¿Estás loco? Él puede ser peligroso», exclamó Leticia. Pero Jimena percibió que la resistencia de Leticia estaba comenzando a desvanecerse. La tormenta afuera parecía calmarse, como si el universo estuviera esperando por ellos, aguardando la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Si Alejandro está de vuelta, necesitamos saber qué quiere y cuál es su plan. No podemos quedarnos en silencio mientras él ronda nuestras vidas, dijo Jimena, su voz firme. El silencio en la cocina era pesado, pero había una nueva determinación en el aire. La verdad estaba a punto de ser revelada, y todos ellos sabían que, independientemente de lo que sucediera, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La tormenta rugía afuera, los relámpagos iluminando la sala de estar de manera intermitente. El ambiente estaba tenso, y Jimena sentía su corazón acelerado mientras se preparaba para el enfrentamiento decisivo con Leticia. Miguel, a su lado, sostenía una carpeta repleta de documentos y anotaciones que habían recolectado durante sus investigaciones. La atmósfera cargada de electricidad reflejaba la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás lista para esto?, Miguel preguntó en un susurro, su voz baja y llena de preocupación. Jimena asintió lentamente, tragándose el miedo. La determinación y el temor luchaban dentro de ella, en un constante embate. Había tanto en juego, y la verdad parecía estar al alcance, pero lo que pudiera encontrar podría cambiarlo todo. Con un gesto decidido, Jimena se dio la vuelta hacia la puerta de la sala, donde estaba Leticia, aparentemente tranquila, pero Jimena sabía que detrás de esa fachada había una tormenta de emociones a punto de estallar. Respiró hondo, buscando valor, y entró en la sala, Miguel siguiéndola de cerca. «Necesitamos hablar, Leticia», comenzó Jimena, su voz firme, pero con un ligero temblor. Leticia levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida. Tan pronto como percibió la seriedad en el rostro de la joven, su mirada se endureció. «¿Sobre qué, querida?», respondió Leticia, intentando mantener la calma, pero Jimena pudo notar la tensión creciente en el aire. «Sobre Alejandro», dijo Jimena, su corazón latiendo con fuerza. Sabemos lo que sucedió y lo que has estado ocultando». Miguel, a su lado, abrió la carpeta y levantó una foto antigua de Alejandro, que ahora parecía un fantasma del pasado. «Tenemos pruebas, Leticia». Los ojos de Leticia se agrandaron y por un breve momento Jimena vio un frío miedo atravesar el rostro de la mujer. «Ustedes no saben de lo que están hablando», dijo Leticia, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba levemente. «Yo sé que Alejandro no era solo un criminal. Fue forzado a desaparecer. ¿No es así?», insistió Jimena, su voz elevándose. «Lo dejaste por miedo, pero ¿qué realmente sucedió?». Leticia se levantó abruptamente, su mirada transformándose en una mezcla de ira y desesperación. «¿Cómo te atreves a confrontarme así, Jimena? No sabes nada de lo que ocurrió». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe,
y todos se volvieron sorprendidos. Un hombre alto, envuelto en una capa oscura, entró, sus ojos fijos en Leticia. El corazón de Jimena se detuvo por un instante. Era Alejandro. «Creo que saben más de lo que imaginas, Leticia», dijo, su voz baja y controlada, pero llena de una tensión palpable. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», exclamó Leticia, su rostro pálido. Jimena y Miguel quedaron paralizados, la revelación golpeándolos como un puñetazo en el estómago. «He vuelto porque necesitaba entender la verdad», dijo Alejandro, mirando directamente a Jimena y Miguel. «Y porque no podía permitir que tú, Leticia, fueras acusada de lo que no hiciste». «Pero estabas muerto», dijo Jimena, su mente girando en confusión. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué desapareciste?» «Fui forzado a desaparecer para protegerte, Leticia. Había personas peligrosas involucradas y no quería que tú y Carlos se convirtieran en objetivos», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. «No soy el villano que todos piensan que soy». Jimena miró de Alejandro a Leticia, tratando de juntar las piezas. «Entonces tú no...», dudó. «Entonces tú no tuviste nada que ver con su desaparición». Leticia finalmente dejó caer la máscara de control. «No, Jimena, lo amaba, pero había cosas que no podía contar. Él estaba involucrado en algo mucho más grande que nosotros dos. Lo dejé por miedo, pero nunca lo abandoné de corazón». Alejandro dio un paso al frente, su expresión sombría. «La verdad es que el verdadero crimen fue cometido por alguien que ustedes nunca sospecharon. Alguien que se oculta en las sombras, manipulándonos a todos». Jimena sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos proteger a nuestra familia?» «Necesitamos unirnos», dijo Alejandro, su voz firme. «Debemos encontrar la verdad y exponer a quien realmente está detrás de todo esto. Si nos mantenemos separados, ellos ganarán». Jimena miró a Miguel, luego a Leticia y Alejandro. Se dio cuenta de que la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad no tenían que ser opuestas. Pero la elección que tenía delante era más complicada de lo que jamás podría imaginar. «Entonces, hagámoslo juntos», declaró, sintiendo un nuevo sentido de determinación. En ese momento, la tormenta afuera parecía haber disminuido, como si el universo estuviera esperando por ellos. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Jimena sabía que, independientemente de lo que sucediera, su vida nunca volvería a ser la misma. La tormenta rugía afuera, el cielo oscuro repleto de nubes cargadas, como si reflejara la tensión que permeaba el interior de la casa de Jimena. Ella estaba en la sala de estar, su corazón latiendo aceleradamente, mientras Miguel, su fiel amigo y aliado, se preparaba para el enfrentamiento que ambos sabían que era inevitable. La atmósfera era pesada, y el olor de la lluvia se mezclaba con el aroma tenso de secretos no revelados. «¿Estás lista para esto?», Miguel preguntó, su voz baja, casi un susurro. Jimena lo miró, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Era un momento crucial, y la verdad sobre su madrastra, Leticia, estaba a punto de ser confrontada. «No lo sé, Miguel. ¿Y si ella simplemente nos ignora? ¿Y si todo esto se vuelve en nuestra contra?». La ansiedad la dominaba, pero la urgencia de la situación la impulsaba. «Tenemos que hacerlo. Si Leticia está ocultando algo, no podemos dejarlo pasar. La seguridad de todos depende de esto», replicó Miguel con firmeza. Y Jimena asintió, sabiendo que tenía razón. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado. Con un gesto decidido, Jimena se dirigió a la cocina, donde Leticia estaba preparando la cena. El olor de los condimentos envolvía el aire, pero el clima allí dentro era palpable, como si cada uno de los miembros de la casa estuviera consciente del enfrentamiento que se aproximaba. «Leticia», comenzó Jimena, la voz temblando levemente al abrir la puerta.
Leticia se dio la vuelta, sorprendida, con una sonrisa que no logró disimular la tensión en su mirada. «Hola, querida, ¿sucedió algo?», preguntó Leticia, intentando mantener la compostura, pero Jimena pudo notar que algo en su voz sonaba forzado. «Necesitamos hablar», dijo Jimena, la determinación comenzando a superar su nerviosismo. «Es sobre Alejandro. Sabemos lo que sucedió». La sonrisa de Leticia desapareció instantáneamente y su expresión se endureció. «¿Qué quieres decir con eso? No deberías haber metido en cosas que no son de tu cuenta». «Encontré su diario, Leticia». «No. Él habla sobre Alejandro, sobre lo que pasó y sobre lo que tú escondiste», respondió Jimena, sintiendo la adrenalina subir. Miguel, a su lado, levantó una foto antigua de Alejandro que había encontrado en una de las carpetas que estaban revisando. «Esto es absurdo. Alejandro fue un error de mi pasado», disparó Leticia, su tono de voz volviéndose más agudo. «No sabes de lo que estás hablando». «Pero yo sé, Leticia, y necesito entender. ¿Qué realmente le sucedió a él?», insistió Jimena, su corazón acelerado. La tensión en la sala aumentaba con cada segundo. Leticia dudó, claramente luchando con sus emociones. «Esto no es algo que necesitas saber. El pasado es complicado, y yo hice lo que era mejor para todos nosotros». «¿Mejor para quién? ¿Para ti?», intervino Miguel, su voz firme. «Si Alejandro estaba involucrado en algo peligroso, no puedes simplemente ignorarlo». «No estoy ignorando nada. Lo dejé porque tenía miedo y no quería que ustedes se lastimaran», respondió Leticia, su ira a la vista, pero Jimena pudo ver una debilidad en su postura. «¿Miedo? Eso no es una justificación. Necesitamos saber la verdad», gritó Jimena, la frustración desbordando. «Si Alejandro está aquí, puede ser peligroso para todos nosotros». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Un hombre alto, envuelto en una capa oscura, apareció. El corazón de Jimena se detuvo por un instante. Era Alejandro. «Creo que ellos saben más de lo que imaginas, Leticia», dijo, su voz baja, pero cargada de una tensión palpable. «¿Tú, qué haces aquí?», exclamó Leticia, su rostro ahora pálido, la expresión de shock evidente. Alejandro dio un paso al frente, sus ojos fijos en Jimena y Miguel. «Volví porque necesitaba entender la verdad, y porque no podía dejar que tú, Leticia, fueras acusada de lo que no hiciste». Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Estabas muerto», exclamó, la confusión evidente en su voz. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué desapareciste?». «Me vi obligado a desaparecer para protegerte, Leticia. Había personas peligrosas involucradas, y no quería que tú y Carlos se convirtieran en blancos», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción y urgencia. «Entonces, ¿no tuviste nada que ver con lo que pasó?», preguntó Jimena, dudosa, pero con un hilo de esperanza. Leticia finalmente dejó caer la máscara de control. «No, Jimena, lo amaba, pero había cosas que no podía contar. Él estaba involucrado en algo mucho más grande que nosotros dos. Lo dejé por miedo, pero nunca lo abandoné de corazón». Alejandro se acercó con una expresión sombría. «La verdad es que el verdadero crimen fue cometido por alguien que nunca sospecharon. Alguien que se esconde en las sombras, manipulándonos a todos». Los ojos de Jimena se abrieron de par en par y el nudo en su garganta se apretó. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos proteger a nuestra familia?». «Necesitamos unirnos», dijo Alejandro firme. «Debemos encontrar la verdad y exponer a quien realmente está detrás de esto. Si nos mantenemos separados, ellos ganarán». Jimena miró a Miguel, luego a Leticia y a Alejandro. Se dio cuenta de que la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad no tenían que ser opuestas. «Entonces,
Hagámoslo juntos, declaró, sintiendo un nuevo sentido de determinación. En ese momento, la tormenta afuera parecía haber disminuido, como si el universo estuviera esperando por ellos. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Jimena sabía que, sin importar lo que sucediera, su vida nunca volvería a ser la misma. La tormenta rugía afuera, con relámpagos iluminando el cielo oscuro. Jimena estaba inquieta, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para el enfrentamiento final con Leticia. Miguel, a su lado, sostenía una carpeta llena de documentos y anotaciones que habían recopilado durante semanas de investigación. La tensión en el aire era palpable, casi como si el propio ambiente estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, su voz baja, casi un susurro. Jimena solo asintió, tragando en seco. El miedo y la determinación luchaban dentro de ella. Había tanto en juego. Con una mirada resuelta, Jimena se acercó a la puerta de la sala, donde estaba Leticia, aparentemente tranquila, pero Jimena sabía que detrás de esa fachada había una tormenta de emociones. Respiró hondo y abrió la puerta, entrando en la sala con Miguel justo detrás. «Necesitamos hablar, Leticia», comenzó Jimena, su voz firme, pero temblando un poco. Leticia levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida, pero pronto su mirada se endureció. «¿Sobre qué, querida?», respondió la madrastra con un tono casual, pero Jimena pudo sentir la tensión en la sala creciendo. «Sobre Alejandro», dijo Jimena, su corazón disparándose. Sabemos sobre lo que pasó y sobre lo que tú escondiste». Miguel, a su lado, abrió la carpeta y levantó una foto antigua de Alejandro. «Tenemos pruebas, Leticia». Los ojos de Leticia se agrandaron, y por un breve momento Jimena vio un frío miedo pasar por el rostro de la mujer. «Ustedes no saben de lo que están hablando», dijo Leticia, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba levemente. «Yo sé que Alejandro no era solo un criminal. Él fue forzado a desaparecer, ¿verdad?», insistió Jimena, su voz elevándose. «Lo dejaste por miedo, pero ¿qué realmente pasó?». Leticia se levantó abruptamente, su mirada transformándose en una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo te atreves a confrontarme así, Jimena? No sabes nada sobre lo que ocurrió». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe, y todos se volvieron sorprendidos. Un hombre alto y envuelto en una capa oscura entró, sus ojos fijos en Leticia. El corazón de Jimena se detuvo por un instante. Era Alejandro. «Creo que ellos saben más de lo que imaginas, Leticia», dijo, su voz baja y controlada, pero repleta de una tensión palpable. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», exclamó Leticia, su rostro pálido. Jimena y Miguel quedaron paralizados. La revelación los golpeó como un puñetazo en el estómago. «Volví porque necesitaba entender la verdad», dijo Alejandro mirando directamente a Jimena y Miguel. «Y porque no podía dejar que tú, Leticia, fueras acusada de lo que no hiciste». «Pero estabas muerto», dijo Jimena, su mente girando con la confusión. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué desapareciste?». «Me vi obligado a desaparecer para protegerte, Leticia. Había personas peligrosas involucradas y no quería que tú y Carlos se convirtieran en blancos», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. «No soy el villano que todos piensan que soy». Jimena miró de Alejandro a Leticia, tratando de juntar las piezas. «Entonces tú no», dudó. «¿Entonces no tuviste nada que ver con su desaparición?». Leticia finalmente dejó caer la máscara de control. «No, Jimena. Lo amaba, pero había cosas que no podía contar. Estaba involucrado en algo mucho más grande que nosotros dos. Te dejé por miedo, pero nunca te abandoné de corazón». Alejandro dio un paso adelante, su expresión sombría.
La verdad es que el verdadero crimen fue cometido por alguien que ustedes nunca sospecharon, alguien que se esconde en las sombras manipulándonos a todos. Jimena sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos proteger a nuestra familia? Necesitamos unirnos, dijo Alejandro, su voz firme. Debemos encontrar la verdad y exponer quién está realmente detrás de esto. Si nos mantenemos separados, ellos ganarán. Jimena miró a Miguel, que parecía tan preocupado como ella. Necesitamos proteger a Carlos y Leticia. Si Alejandro realmente está cerca, esto puede convertirse en una pesadilla. Estoy de acuerdo, respondió Miguel, la determinación en su mirada. Debemos averiguar qué más podemos hacer antes de que sea demasiado tarde. Jimena sintió una ola de alivio al darse cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Entonces, hagámoslo juntos, declaró, sintiendo un nuevo sentido de determinación. En ese momento la tormenta afuera parecía haber disminuido, como si el universo estuviera esperando por ellos. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Jimena sabía que independientemente de lo que sucediera, su vida nunca sería la misma. La tensión en la sala era palpable, y la mirada de Leticia oscilaba entre la ira y el miedo. «No entiendes lo que está en juego, Ximena», dijo, su voz temblando. «No sabes con quién estás lidiando. Pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú escondes la verdad», respondió Jimena, su voz cargada de determinación. «Y si eso significa que tenemos que enfrentar nuestros miedos juntas, entonces así será». Alejandro miró a Leticia, tratando de entender su reacción. Si realmente te preocuparas por Jimena y Carlos, deberías ser honesta con ellos. El pasado puede ser doloroso, pero el secreto puede ser fatal. La expresión de Leticia se suavizó momentáneamente, como si las palabras de Alejandro la alcanzaran. Solo quería protegerlos, no sabía cómo contar la verdad sin causar dolor. «A veces, el dolor es inevitable», intervino Miguel. «Pero vivir en la mentira puede ser mucho peor». Con un profundo suspiro, Leticia finalmente cedió. «Está bien», dijo, con un aire desolado. «Enfrentemos esto juntas, pero prepárense, porque la verdad puede ser más devastadora de lo que imaginamos». Jimena, Miguel y Alejandro se miraron, dándose cuenta de que estaban a punto de entrar en un camino lleno de peligros y revelaciones. La búsqueda de la verdad los uniría de una manera que nunca habrían previsto. La tormenta seguía rugiendo afuera, con relámpagos iluminando la sala de estar de manera intermitente. Jimena y Miguel, aún en shock por la repentina aparición de Alejandro, intercambiaban miradas nerviosas mientras Leticia parecía en conflicto, su rostro pálido reflejando una mezcla de miedo y alivio. Era evidente que la presencia de Alejandro traía a la superficie un pasado que ambos estaban tratando de enterrar, pero la verdad ahora estaba a la vista, y los secretos amenazaban con desmoronarse. Alejandro, aún con la capa empapada por la lluvia, miró a Leticia con una mirada penetrante. «Necesitamos hablar, Leticia. No podemos seguir ocultando la verdad. Sabes que la situación se está volviendo insostenible». Leticia desvió la mirada, la tensión en su cuerpo evidente. «No puedo creer que estés aquí. Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora?» Su voz temblaba, y las palabras salían como si fueran un susurro, cargadas de emoción reprimida. «Porque no podía seguir lejos. La seguridad tuya, de Carlos y de Jimena está en juego», respondió Alejandro, la preocupación estampada en su rostro. «Si alguien descubre que he vuelto, puede ser peligroso para todos nosotros». Jimena, aún recuperándose del shock, decidió intervenir. «Si realmente te preocupas por nosotros, entonces necesitamos saber la verdad. ¿Qué realmente ocurrió cuando desapareciste? ¿En qué estabas involucrado con Leticia?» Su voz era firme, pero la ansiedad la hacía temblar.
Alejandro respiró hondo, la gravedad de la situación pesando sobre sus hombros. Estaba involucrado con personas que no debían ser tocadas. No solo vendían drogas, sino que también se metían en cosas mucho más peligrosas. Cuando me di cuenta de que estaba en peligro, me vi obligado a desaparecer para proteger a Leticia. Pensaba que era la única manera de mantenerla a salvo. Leticia cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo los momentos difíciles del pasado. No necesitabas hacer eso, Alejandro. Siempre estuve dispuesta a quedarme a tu lado. Nunca quise que desaparecieras, dijo, la voz entrecortada por la emoción. Y yo nunca quise que te involucraras en esto. No quería que fueras un objetivo por mi culpa, respondió Alejandro, mirando directamente a los ojos de Leticia. Pero ahora el pasado ha vuelto para atormentarnos. Saben que estoy aquí y no se detendrán hasta que pague por haber salido del juego. Jimena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo podemos protegernos? Miró a Miguel, que estaba tan ansioso como ella. La única manera de protegernos es enfrentar esto de frente. Necesitamos descubrir quién está detrás de todo esto y exponer la verdad, dijo Alejandro con firmeza. Debemos trabajar juntos. No podemos dejar que el miedo nos controle. Carlos, que hasta entonces había observado la escena en silencio, finalmente se manifestó. ¿Qué quieres decir con enfrentar? ¿Estás hablando de confrontar a estos criminales? Eso es una locura, Alejandro. Su voz estaba cargada de preocupación e incredulidad. Sí, Carlos, es exactamente eso lo que estoy diciendo. Si no hacemos nada, la situación solo empeorará. Vendrán tras de ti, de Leticia y de Jimena. No podemos ser apáticos, respondió Alejandro, su determinación evidente. Pero no quiero que te pongas en riesgo otra vez, protestó Leticia, la angustia transpareciendo en su rostro. Ya has sufrido suficiente por mi culpa. ¿Y qué crees que voy a hacer? ¿Quedarme parado mientras ustedes están en peligro? Alejandro replicó, la frustración creciendo en su voz. Te amo, Leticia, y no dejaré que nada te pase a ti ni a Jimena. El amor no es suficiente para enfrentar este tipo de situación, exclamó Carlos, la voz elevándose en desesperación. No tienen idea de lo que están hablando. Estamos lidiando con personas peligrosas y esto puede terminar mal para todos nosotros. Jimena, dándose cuenta de que la discusión se estaba intensificando, decidió intervenir nuevamente. Necesitamos un plan. Si realmente están detrás de nosotros, no podemos actuar impulsivamente. Debemos ser inteligentes al respecto. Sintió la presión de la responsabilidad sobre sus hombros, pero sabía que no podía dejar que el miedo dominara la situación. Tienes razón, Jimena, dijo Alejandro mirándola con gratitud. Necesitamos reunir lo que sabemos y trazar un plan. Lo primero que debemos hacer es descubrir quién está detrás de todo esto. Si logramos encontrar a esa persona, podremos protegernos. ¿Y si no lo logramos?, preguntó Leticia con la voz temblorosa. ¿Y si nos enfrentamos a algo peor? Entonces lo enfrentaremos juntos, afirmó Jimena, con una determinación que crecía dentro de ella. No podemos dejar que el miedo nos controle. Debemos proteger a nuestra familia, y eso significa que necesitamos actuar ahora. Carlos miró a Jimena y luego a Leticia y Alejandro. La tensión en la sala aún era palpable, pero había una nueva energía, una sensación de que juntos podrían enfrentar lo que estaba por venir. Entonces hagámoslo, pero necesitamos tener cuidado. No podemos dejar que nuestros sentimientos nos ceguen. Debemos actuar con cautela. Con un gesto de cabeza, todos estuvieron de acuerdo, y la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. La tormenta afuera aún rugía, pero dentro de la casa había una nueva determinación. El pasado estaba a punto de ser confrontado.
Y Ximena sabía que, sin importar lo que sucediera, ella y su familia no estarían más solos. Iban a enfrentar la tormenta juntos. La tormenta rugía afuera, el viento azotando los árboles y la lluvia golpeando las ventanas como un tambor nervioso. Ximena estaba inquieta, su corazón pulsando en un ritmo frenético mientras se preparaba para el enfrentamiento final con Leticia. Miguel, a su lado, sostenía una carpeta repleta de documentos y anotaciones que habían recolectado durante semanas de investigación. La tensión en el aire era palpable, casi como si el propio ambiente estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. «¿Estás lista para esto?», preguntó Miguel, su voz baja, casi un susurro. Ximena solo asintió, tragándose el nudo en la garganta. El miedo y la determinación luchaban dentro de ella. Había tanto en juego. Con una mirada resuelta, Ximena se acercó a la puerta de la sala, donde estaba Leticia, aparentemente tranquila, pero Ximena sabía que detrás de esa fachada había una tormenta de emociones. Respiró hondo y abrió la puerta, entrando en la sala con Miguel justo detrás. «Necesitamos hablar, Leticia», comenzó Ximena, su voz firme, aunque temblorosa. Leticia levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida, pero pronto su expresión se endureció. «¿Sobre qué, querida?», respondió la madrastra con un tono casual, pero Ximena podía sentir la tensión en la sala creciendo. «Sobre Alejandro», Ximena dijo, su corazón disparándose. Sabemos lo que sucedió y lo que tú escondiste». Miguel, a su lado, abrió la carpeta y levantó una foto antigua de Alejandro. «Tenemos pruebas, Leticia». Los ojos de Leticia se abrieron de par en par y por un breve momento Ximena vio un miedo helado atravesar el rostro de la mujer. «Ustedes no saben de lo que están hablando», dijo Leticia, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba levemente. «Sé que Alejandro no era solo un criminal, fue forzado a desaparecer, ¿verdad?», insistió Ximena, elevando un poco la voz. «Lo dejaste por miedo, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió?». Leticia dudó, sus ojos desviándose de los de Ximena. El silencio entre ellas parecía gritar, y Ximena se dio cuenta de que estaba en un terreno peligroso. «Ximena», dijo Leticia finalmente, su voz más suave, pero llena de un tono de advertencia. «Alejandro fue un error que no me gustaría revivir». «¿Un error?», estalló Ximena, las emociones burbujeando. «Él desapareció, Leticia. ¿Me estás diciendo que eso fue solo un error? No puedes simplemente ignorarlo». «¿Qué quieres que diga?», respondió Leticia, la frustración comenzando a asomar en su voz. «Él era un criminal, involucrado en cosas que no quieres saber. Lo dejé porque tenía miedo, Ximena. Miedo por mí y por ti». «¿Miedo? No puedes tener miedo del pasado para siempre». Ximena luchaba por contener las lágrimas. «No puedes simplemente esconderte detrás de excusas. Necesito saber si tuviste algo que ver con lo que sucedió con él». «Lo que pasó con Alejandro no es de tu incumbencia», dijo Leticia, su voz ahora tensa. «Hice lo que era mejor para nuestra familia». «¿Mejor para nuestra familia?». Ximena se rió sarcásticamente, el dolor en su corazón reflejándose en sus palabras. «¿Crees que vivir en mentiras es lo mejor para nosotros? Me estás haciendo sentir como si estuviera traicionando a nuestra familia, cuando en realidad quien esconde la verdad eres tú». La tensión entre las dos mujeres crecía, y Leticia, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, decidió acercarse a Ximena. «No entiendes, Ximena. A veces conocer la verdad puede ser muy doloroso. Es mejor que no te involucres más». «Pero ya estoy involucrada», gritó Ximena, las lágrimas finalmente deslizándose por su rostro. «No puedo simplemente quedarme aquí, en silencio, sabiendo que escondes algo tan grande. ¿Qué pasó con Alejandro? ¿Qué no me estás contando?».
Leticia miró a Jimena, el desespero y el dolor claros en su rostro. Alejandro era un criminal. Estaba involucrado en cosas muy peligrosas. Lo dejé porque él me amenazó, y no quería que tú o tu padre supieran. No quiero que te lastimen. ¿Entonces no sabes si está vivo o muerto?, preguntó Jimena, su voz ahora más suave, una nueva capa de comprensión comenzando a surgir. No, respondió Leticia, el dolor en su mirada reflejando lo que había guardado durante tanto tiempo. Y la verdad es que tengo miedo de lo que podría suceder si él regresa. Miedo de lo que podría querer de mí o de ti. Jimena se quedó en silencio, asimilando la revelación. El peso de la verdad que Leticia había compartido era casi insoportable. Quería gritar, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de entender más, de comprender la complejidad de lo que su madrastra había vivido. Tal vez lo que pensaste que estabas protegiendo no fue lo único que debiste hacer, murmuró. Leticia la miró, el dolor y la vulnerabilidad expuestos en su mirada. Solo quería protegerte, pero ahora no sé qué hacer. El pasado es un lugar oscuro, Jimena, y a veces la luz que buscas puede traer más sombras de las que imaginas. La sala estaba envuelta en una tensión palpable, el aire cargado de electricidad, mientras Jimena, Miguel, Leticia y Alejandro se miraban, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, las emociones a flor de piel. La tormenta que rugía afuera parecía coincidir con la tormenta interna que cada uno enfrentaba. Leticia, con los ojos abiertos de par en par, parecía luchar contra la marea de emociones que la invadía. La expresión de miedo y confusión en su rostro era inconfundible. Alejandro, ¿cómo pudiste volver así, después de todos estos años? Su voz temblaba entre el alivio y la incredulidad. Pensé que estabas muerto. Tuve que desaparecer, Leticia, respondió Alejandro, su voz baja pero firme. Era la única manera de protegerte a ti y a Carlos. Había personas peligrosas tras de mí, y no podía ponerte en riesgo. Jimena observaba la escena, su corazón acelerándose con cada palabra. «¿Pero por qué no volviste antes? ¿Por qué dejar a Leticia sola con este peso?» No podía contener su indignación. «La dejaste vivir con miedo». «No quería que te involucraras, Jimena», dijo Alejandro, dirigiendo su mirada a la joven. «No entiendes lo que estaba en juego. Tenía que hacer lo que era mejor para todos». Hizo un gesto hacia Leticia, que ahora estaba visiblemente afectada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Mejor para todos?», repitió Jimena, la frustración desbordando su voz. «No sabes cómo esto afectó a nuestra familia, el secreto, la desconfianza. Todo esto podría haberse evitado». «Sé que no es fácil de entender», respondió Alejandro, su voz cargada con un peso emocional. «Pero necesitaba protegerte. No tienes idea de lo que enfrenté, lo que dejé atrás». Leticia, ahora con lágrimas en los ojos, intervino. «Alejandro, no puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Pasé años tratando de lidiar con esto sola, cargando la culpa y el miedo. ¿Y ahora me dices que hiciste esto por mí?». Parecía confusa y perdida, el dolor evidente en su mirada. No sabía cómo volver, cómo explicar, admitió Alejandro, un tono de remordimiento en su voz. «Pero ahora que estoy aquí, necesitamos enfrentar esto juntos. No podemos dejar que el pasado nos domine». Hizo una pausa, mirando a Jimena y Miguel. «Ustedes necesitan entender que hay algo mucho más grande en juego. No se trata solo de mí o de Leticia. Hay personas que todavía nos están observando». «¿Quiénes son esas personas?», preguntó Miguel, empujándose hacia adelante, su curiosidad superando el miedo. «¿Qué intentas decirnos?». «Nunca fui solo un criminal, como todos piensan. Estuve involucrado en algo mucho más grande, una organización que operaba en las sombras, y no se detendrán hasta que yo pague por esto.
explicó Alejandro, la gravedad de sus palabras resonando en la sala. Si se enteran de que estoy aquí, todos estaremos en peligro. Jimena y Miguel se miraron, la realidad de lo que enfrentaban comenzando a cristalizarse. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Jimena, su tono cambiando a uno de determinación. «No podemos dejarlos controlarnos, necesitamos actuar. Necesitamos reunir información, encontrar aliados», sugirió Alejandro, su voz ahora llena de urgencia. «Pero, sobre todo, necesitamos protegerlos. Leticia, debes mantenerte alejada de este mundo. La seguridad de nuestra familia es prioridad». Leticia, aún afectada, asintió lentamente, pero Jimena podía ver la lucha interna que se desataba dentro de ella. «¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Cómo podemos lidiar con esto sin correr más riesgos?». La voz de Leticia temblaba, pero había una nueva determinación en su mirada. «Tengo contactos que pueden ayudarnos, pero necesitamos ser rápidos y cautelosos», respondió Alejandro, el mirar fijo en Leticia. «Tendrás que confiar en mí, incluso si la confianza ha sido quebrantada». Jimena sintió la presión de la situación intensificarse, pero había una chispa de esperanza creciendo dentro de ella. «Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. No podemos actuar impulsivamente, necesitamos ser inteligentes». «Estoy de acuerdo», complementó Miguel. «Necesitamos averiguar quién está detrás de esto y cómo podemos protegernos, juntos». El clima en la sala comenzó a cambiar, la tensión inicial dando paso a un sentido de unión y determinación. «Entonces hagámoslo», dijo Jimena, su voz firme. «Vamos a descubrir la verdad y proteger a nuestra familia sin importar lo que pase». Mientras la tormenta rugía afuera, una nueva tormenta de determinación y coraje comenzaba a formarse dentro de aquella sala. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Y, por primera vez, Jimena sintió que sin importar lo que estaba por venir, enfrentarían esto como una familia.